Verá, ya con este de hoy, pues se dará por terminado estos encuentros. Ya vamos a retornar nuevamente a nuestras comunidades, ¿verdad? Donde nosotros esperábamos. Isela, ¿cuántas se apuntaron para comprar este folleto? ¿Sí? ¿Más de 20? 10. Pues nosotros esperábamos que esas 10 personas leyeran los temas antes en su casa para que de esa forma fuera más rico este encuentro. Así de esa manera ya podían traer las preguntas. Si lo hubieran leído en su casa, nos podían traer las preguntas o algunos aportes, ¿verdad? La idea es, decía el Padre, que esto no termina aquí. Los que lo tienen y los que no lo tienen deberían de conseguirlo para seguirlo estudiando y a través de nuestras pequeñas comunidades poder hacer llegar nuestro aporte. Porque los obispos nos están dando la oportunidad de que nos expresemos, de que el pueblo de Dios, o sea la iglesia, se dé a conocer. Mire de qué manera podemos hacer para que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra, porque lo que nosotros perseguimos es el anuncio del reino de Dios y la conversión de la humanidad, ¿sí o no? Eso es lo que persigue la iglesia, ¿no? Es lo que se nos dice en el quinto misterio luminoso, ¿verdad? Que nos dejó San Juan Pablo II, en el tercer misterio luminoso, donde se nos dice de que el anuncio del reino de Dios y la conversión de los hombres. Cuando se habla de los hombres es de todos nosotros, ¿verdad? La conversión. Pues, nuestros obispos nos invitan a que nosotros somos discípulos y misioneros. Somos una iglesia que está en salida, ¿verdad? Y nos invitan a que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que seamos dóciles al Espíritu, a los impulsos que el Espíritu nos da para beneficio de nosotros, porque dice, el Espíritu se manifiesta en uno de nosotros para beneficio de los otros, porque para todos, ¿verdad? La salvación es para todos, al igual que la lluvia, ¿verdad? La lluvia, cuando la lluvia cae, todos nos mojamos, ¿verdad? Entonces, los obispos nos invitan, pero dice que no nos quedemos en los buenos propósitos. Los buenos propósitos son muy buenos, ¿verdad? Cuando yo tuve 2 encuentros con el fundador del Sistema Integral de la Nueva Evangelización, que lo fundó más o menos, no en el 70, como decía Raúl, más o menos como en el 87, ¿verdad? En los años 70 eran los movimientos los que estaban duros. El padre Ricardo Navarro Castellano fundó, lo que es la renovación carismática, pero más luego el Espíritu Santo lo movió y ya terminando la década de los 80, funda lo que es el Sistema Integral de la Nueva Evangelización, que aquí en Corinto fue acogido por nuestro Padre José el 1 de enero del 90. Entonces él nos decía, está bien que tengan buenos propósitos, pero no se queden allí, porque de buenos propósitos está lleno el infierno, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener cuidado de los buenos propósitos, concretarlo en acciones concretas, ¿verdad? Para el engrandecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Los invitamos a caminar juntos como discípulos y misioneros, sabiendo que existen diversos carismas
pero el Espíritu es el mismo. Que existen diversos dones, pero es un mismo Señor. Que existen diversas funciones, pero Dios es el mismo. Es decir, aquí se nos llama a que estemos abiertos siempre a las inspiraciones divinas del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que podamos realmente poder escuchar la voz de nuestro Señor, la voz de nuestro pastor, y poder llevarla a cabo, ¿verdad? Porque todos sabemos que la conversión es una lucha continua y que muchos vamos a llegar a morir sin alcanzar la conversión. Pero la lucha es esa, que el Señor, cuando nos llame, nos encuentre luchando por conseguir esa conversión, ¿verdad? Si no nos hemos convertido plenamente, que el Señor nos encuentre haciendo el esfuerzo para alcanzar la salvación, ¿verdad? ¿Y eso cómo es? A través de la oración, a través de la docilidad a nuestra iglesia, en este caso pues a nuestro párroco, ¿verdad? Que tenemos que, lo que él nos diga, ¿verdad? Es la orientación que debemos de seguirla todo y tratar que todos ponernos al servicio de todos, ¿verdad? Es decir, que todos, cada uno de nosotros debemos de estar claros de que si andamos separados no somos nada, ¿verdad? Que tenemos que funcionar como pueblo de Dios, como iglesia, como la asamblea santa, ¿verdad? La iglesia es esa asamblea santa, la asamblea propia del Señor es la iglesia, ¿verdad? Nosotros debemos de funcionar, de tratar de funcionar como iglesia. Dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, nos invita a que nosotros debemos de ser precavidos, prevenidos, ya que tenemos la capacidad de pensar, y nos pone el ejemplo. Un padre de familia, para construir una casa, primeramente empieza a sentarse para hacer números, ¿verdad? ¿Qué va a necesitar para los cimientos? Va a necesitar piedra bolón, va a necesitar hierro, va a necesitar, bueno, todo lo que se utiliza en una construcción, para poder que esa construcción llegue a finalizar felizmente. Porque si no, dice la misma parábola, los hombres se van a reír, como ahí está el hombre que comenzó la construcción y no fue capaz de terminarla. ¿Por qué? Porque no planeamos, ¿verdad? Entonces aquí pues los obispos nos hacen el llamado a que a través del diálogo nosotros hagamos nuestros aportes que sean fructíferos para el engrandecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Al discernir juntos los nuevos caminos, no bastan los buenos propósitos, que ciertamente son importantes, sino tenemos que reflexionar también qué medios necesitamos para poner y qué pasos concretos hemos de dar, ¿verdad? Es decir, el movimiento de el ministerio de evangelización tiene claro que para poder levantar esto hay que abrir nuevamente casas abiertas, ¿verdad? Están haciendo el esfuerzo claramente de que hay que abrir casas abiertas, que hay que preparar a hermanos para que atiendan esas casas abiertas, ¿verdad? El Ministerio de Comunidades está claro que se tiene que visitar las comunidades, de velar de que los catequistas asistamos a la preparación que ellos nos dan, para de esa manera asegurar que nosotros no vayamos a hablar cualquier cosa a la comunidad, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, hubo un tiempo que algunos hermanos no asistíamos a la capacitación, solo conseguíamos el folleto y lo íbamos a dar.
y hacíamos nuestra propia interpretación muchas veces, ¿verdad? Y entonces no estábamos contribuyendo a nada. Primero no estábamos siendo obedientes, ¿verdad? Y estábamos actuando como por inteligencia. Si yo me lo leo y ya. Y la cuestión no es así, ¿verdad? Uno debe estar claro de sus limitaciones, de que todos tenemos limitaciones y que si no doblamos rodillas, ¿verdad? Difícilmente vamos a poder salir adelante, que hay que recurrir a esa arma poderosa que nos dejó el Señor. Ustedes recuerdan que el Señor se andaba todo a pie, ni siquiera en el burro, ¿verdad? Era a pie, que andaba largas jornadas, pasaba hablando, no con un micrófono, no con un megáfono, sino que a punta garganta, el pobrecito, ¿verdad? A 5,000 personas a veces reunidas, y después se apartaba a un lugar, ¿a qué? A orar, ¿verdad? Entonces Él nos enseñaba que si Él, siendo Dios, necesitó de la oración, que más nosotros, que somos pecadores, ¿verdad? Entonces debemos de, primero, ser obedientes, asistir a las capacitaciones que nos manda la iglesia, para poder echar a andar una buena catequesis en nuestra comunidad, para poder hacer que nuestros hermanos den los aportes verdaderos y que se sienta, ¿verdad?, realmente que nosotros estamos haciendo el trabajo. Me acuerdo que me decía el padre Chendel, el problema del catequista, me dice, que el catequista no debería ser cualquiera. El catequista debería ser una persona con capacidad de planificar primero la clase, ¿verdad? Pero en nuestros medios teníamos catequistas que eran semianalfabetas, ustedes recuerdan, ¿verdad? Pero que tenían la voluntad, el deseo, y no se lo íbamos a negar, ¿verdad? Y a veces rendían mucho más que muchos de nosotros. Me decía Douglas Viva, mirás a don Lázaro. Don Lázaro es un señor que vos no lo mirás que ni habla, pero ese señor asiste todos los días a misa. Y salían, ustedes recuerdan que al principio se nos decía que no había necesidad de invitar a nadie a la comunidad, que ya cada quien tenía su compromiso, ¿recuerdan? Don Lázaro tenía eso, él venía a misa. Cuando salía de misa se iba a la casa de Douglas a despertarlo. Va a haber comunidad hoy, le decía, los martes, ¿sí? Entonces a esa hora se iba el pobrecito señor, que ustedes recuerdan, pues que tenía problemas, andar de casa en casa invitando a los hermanos. Y me decía Douglas, la comunidad da frutos. ¿Por qué? Porque viendo el esfuerzo del hermano, todos nos sentimos comprometidos, ¿verdad? Y así pues, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros asumamos nuestro papel, ¿verdad? Que nos dejemos conducir por ese Espíritu Santo Paráclito y que seamos capaces de llevar nuestros aportes y de dejarnos conducir, porque nunca olvidemos que nosotros somos discípulos y que como discípulos necesitamos de un discipulador, ¿verdad? A quien nosotros le pedimos el consejo. Aquí yo me acuerdo que muchas veces muchos hermanos recurrían a don José Maradiaga y llegaba don José y él, ¿verdad?, con el don del Espíritu Santo, aconsejaba a muchas personas, a muchos hermanos nuestros, porque a veces por alguna cuestión uno se siente débil, se siente flaquear, ¿verdad? Y a veces como que nos falta, yo me puedo venir a meter a orar y a platicar con el hombre, sino como que necesitamos también platicarlo con otros, por eso es bueno el discipulador, a quien uno pueda arrimarse. Y la iglesia, el plan del cine, nos proponía que fuera del mismo sexo, que el discipulador de Raúl fuera, ¿verdad?, él, y que el discipulador de Sarita fuera ella, ¿verdad? Es decir, para evitar otras cuestiones, ¿verdad?, que en la comunidad se podrían haber dado malos entendidos. Entonces, siempre es bueno pues que nosotros recurramos a la oración y
cuando nos falta algo, pues recurrir sin temor al que nosotros tengamos al alcance. Porque muchas veces alguien podrá decir que me voy a arrimar a un Erasmo, si ese nunca estuvo en un seminario, nunca ha estado, ¿verdad? Pero a veces no es preciso haber estado en un seminario o tener grandes estudios, porque me acuerdo que nos decía el padre Blas, yo no les mando a que hablen de filosofía, a que hablen de química o de biología, yo los mando a que hablen del Señor, de la experiencia que ustedes tienen del Señor. Y en eso yo sé que muchos de ustedes son ricos, nos decía el padre Blas, así, de esa manera nos animaba a él. Porque cuando nos mandó a misionar al Ingenio San Antonio, a muchos nos temblaban las canillas, que íbamos a hablar con ingenieros químicos, con físicos, ¿verdad? Y hay jodido que yo los mando a dar conferencias de química, ¿no? Ustedes saben cómo hablaba el padre Blas, ¿verdad? Yo los mando a que hablen de la experiencia que ustedes han tenido con el hombre. Y de esa manera uno pues se apropiaba de la situación. Tengamos plena confianza en la audacia del Espíritu, que nos impulsa a andar por nuevos caminos para transformarnos cada vez más en discípulos y misioneros en salida. Caminemos como pueblo de Dios hacia la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Es decir, el llamado que se nos hace es de que aprovechemos este momento. Cuando yo llevé a mi niño a estudiar a una escuelita en Chinandega, la directora, y que era a la vez la dueña, era una gran pedagoga. Entonces ella puso ahí una vez, me acuerdo, no dejemos pasar de largo los años de educar a nuestros hijos. Porque muchas veces es cierto, pues, ¿verdad? El papá trabajando ni siquiera le vuelve a ver la tarea al chavalo, no lo ayuda en nada o no platica con él, que es mucho mejor, ¿verdad? Pero cuando uno aprende eso, entonces yo me iba al estadio con mi hijo de 6 años y cualquiera nos miraba sosteniendo una plática como de grandes amigos, pues, y me decían, qué bonito ver un niñito, me dice, metido en tu conversación. Pero esa es aprovechar, ¿verdad?, el momento, porque ya más grandecitos ya no quieren andar con uno, ustedes saben, ¿verdad? Entonces no dejemos pasar de largo la oportunidad que nos da la iglesia de exponer nuestras ideas y de poder poner nuestro granito de arena. Nuestra Señora de Aparecida ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Muchas gracias. Oración preparatoria para la Asamblea Eclesial. Padre de bondad, que has conducido a tu iglesia que peregrina en América Latina y el Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida desde la experiencia de las conferencias episcopales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo en este tiempo de preparación de nuestra Asamblea Eclesial, que con memoria agradecida recordará el documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el jubileo guadalupano y de la redención. Que ante los desafíos presentes y futuros podamos reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros, para que tengamos vida en Jesucristo, encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro, e inspirados por la voz profética del Papa Francisco para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad universal, seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron nuestra fe nos animen en la misión encomendada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.